¿Alguna vez te han dicho que las máquinas podrían reemplazarnos en el trabajo? Si has utilizado el traductor de Google, sabes que ese futuro no está tan lejos. Por eso, hoy hablaremos sobre las habilidades del siglo XXI. Bienvenidos. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, te invitamos a que seas parte de él. Comparte, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Es hora de comenzar. Para empezar, hablemos sobre la creatividad, una de las habilidades del siglo XXI. La NASA pidió a los investigadores George Land y Beth Jarman crear una herramienta que les permitiera identificar a los científicos con la más elevada capacidad de innovación. Este proyecto terminó exitosamente, pero los investigadores no se detuvieron allí. Decidieron continuar con el estudio, esta vez con una población de 1.600 niños. A este grupo de niños les aplicaron el mismo test en 4 momentos diferentes de sus vidas. Los resultados fueron reveladores. El 98% de los niños entre los 4 y 5 años obtuvo el nivel genio, es decir, el nivel más alto de creatividad. A los 10 años, un 30% demostró ese nivel. A los 15 años, solo el 12% lo alcanzó. 15 años después, a los 31 años, aplicaron el mismo test. ¿Cuál crees que fue el resultado? Tan solo el 2% demostró un alto nivel de creatividad. Entonces, si cada 10 de 10 personas demostramos creatividad destacada en nuestra infancia, ¿por qué solo 2 de cada 100 logran mantener ese nivel de creatividad hasta la edad adulta? Todo parece indicar que nuestra educación no desarrolla la creatividad, ni las demás habilidades del siglo XXI. Pero, ¿qué son las habilidades del siglo XXI? Para saberlo, primero necesitamos entender nuestro contexto. En la historia de la humanidad encontramos transformaciones sociales, económicas y tecnológicas. A finales del siglo XVIII aparecen las industrias 1.0, estalla la primera revolución industrial, la expansión del comercio, las fábricas de vapor, aparece la necesidad de la mano de obra para las industrias y las ciudades. A inicios del siglo XIX aparecen las industrias 2.0. Vivimos la Primera Guerra Mundial, se consolidan las primeras potencias, Estados Unidos, Japón y Alemania. Nace el capitalismo, la electricidad y el petróleo y se da paso a la producción masiva y a la ciencia. A inicios de 1970, en el siglo XX, aparecen las industrias 3.0. Se desarrollan los sistemas informáticos y los computadores, las tecnologías de la información y la comunicación TIC, y también se empiezan a generar las energías renovables. Hoy contamos con industrias 4.0, el siglo XXI. Se inicia la producción de ciberherramientas y la virtualidad, se reorganizan los procesos industriales, se crean herramientas innovadoras como plataformas, aplicaciones digitales, inteligencia artificial, impresión 3D, nanotecnología y Big Data. Y Google. Y por supuesto su traductor. Es un hecho, la naturaleza del trabajo ha cambiado a través de la historia. Entonces, el mundo del siglo XXI es un mundo globalizado. Podemos comunicarnos masivamente como nunca antes. La tecnología reta a los gobiernos. Nuestras relaciones con el trabajo entre nosotros y con nuestro entorno cambian. La innovación económica dinamiza la producción, el entretenimiento, aparecen nuevos trabajos para abordar los desafíos sociales y utilizar las tecnologías que apenas ayer solo podíamos imaginar. En ese nuevo mundo globalizado y tecnológico necesitamos habilidades diferentes para trabajar. Pensamiento analítico, habilidades interpersonales, creatividad e innovación, adaptabilidad y flexibilidad. Y es que estudios afirman que desde 1960 las personas han aumentado las horas que dedican a tareas no rutinarias de su trabajo. Ahora se enfocan en analizar eficazmente la información, resolver problemas y enfrentar cambios constantes. Y estas son justamente las habilidades del siglo XXI, las destrezas que cualquier persona necesita para sobrevivir exitosamente hoy en día. La sociedad ha cambiado drásticamente. No es la primera vez que una transformación tan grande ha sucedido en la historia, como veremos a continuación. La educación siempre ha tenido que adaptarse y alinearse a las necesidades de su tiempo. En el siglo XIX, la educación tenía como objetivo preparar a los estudiantes para el trabajo técnico. Su currículo era estático y el enfoque de enseñanza era centrado en el docente. En el siglo XX, la educación tenía como objetivo la sociedad, el individuo y el mundo.
El currículo era variado y basado en competencias, se incluyeron las artes y el deporte, y en la enseñanza se puso al estudiante en el centro. En el siglo XXI, el objetivo de la educación es radicalmente diferente. Consiste en formar ciudadanos con conocimientos, pero también con habilidades y valores. El currículo es dinámico y contextual y las metodologías se enfocan en el aprendizaje activo, en donde el estudiante gana más autonomía. Aunque la educación siempre ha respondido a los cambios, muchas cosas todavía funcionan de manera tradicional. Incluso hoy, cuando han pasado 21 años del siglo XXI y 40 años desde que se popularizó el Internet, se dice que la educación actual aún funciona en los salones de clase del siglo XIX con las metodologías del siglo XX. La educación de hoy no tiene un desafío menor, es cierto, estamos atravesando una revolución. Por eso, todo el mundo, gobiernos, organizaciones internacionales y educadores, han centrado sus esfuerzos en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Desde 2015, actores de talla mundial como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, Naciones Unidas y UNESCO han aunado esfuerzos para lograr una transformación histórica alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible propuestos para el 2030. Además, el Foro Económico Mundial y organizaciones académicas como el P21, Partnership 21 y el Center for Curriculum Redesign, entre otras, han elaborado estudios y contenidos marcos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades del siglo XXI. Existen diferentes versiones, términos y clasificaciones sobre las habilidades del siglo XXI. Sin embargo, gobernantes, departamentos de educación y maestros señalaron la necesidad de abordar dichas habilidades con simpleza para hacerlas más aplicables. Por esta razón, se identificaron las competencias más relevantes. Estas son las 4 Cs. Estas competencias son creatividad, colaboración, pensamiento crítico y comunicación. Ahora viene la pregunta. ¿Podemos enseñar y o aprender habilidades del siglo XXI? Claro que sí. Tomemos como ejemplo el tema de la creatividad que mencionamos al inicio. Tradicionalmente se piensa que la creatividad va ligada únicamente al arte. Sin embargo, ha sido reconocida por los CEO mundiales como una habilidad integral en el pensamiento científico, la innovación económica, el emprendimiento y el liderazgo. ¿Cómo podemos enseñar la creatividad? Pedagogis tiene 5 actividades para ti. Primero, imitación. Es la creación por réplica idéntica. Este es el punto de partida para las tareas creativas. Actividad, memorizar un extracto de una obra literaria y presentarla en voz alta en clase. O grabar un podcast, ¿por qué no? 2. Variación. Es crear alterando uno o más aspectos particulares de la obra. Actividad, reescribir una obra literaria, por ejemplo, cambiar el cuento de Caperucita Roja, decorar o modificar una pieza de arte famosa. 3. Combinación. Se trata de mezclar 2 o más obras en una para obtener un producto nuevo. Actividad, crear una máquina a partir de elementos, herramientas usados en clase o en casa. 4. Transformación. Consiste en traducir una obra existente a otra representación o lenguaje. Actividad, escribir un texto a partir de una pieza musical o una escultura. 5. Creación original. Creación de una obra inédita, nueva, no relacionada con trabajos anteriores. Actividad, escribe una historia corta, una canción o resuelve un problema. Ya sabemos cómo activar la creatividad, pero ¿cómo podemos evaluarla? Puedes usar esta herramienta que se llama taxonomía del diseño creativo. Este modelo incorpora diversos niveles en 2 ejes. El primero, novedad en forma, y el segundo, novedad en contenido. ¿Cómo lo puedes utilizar? Toma una creación, obra o tarea, identifica y señala el nivel correspondiente en cada uno de los ejes de la herramienta, y luego encontrarás el grado de originalidad o de innovación. Usa esta herramienta en tus clases y ayuda a que tus estudiantes desarrollen su creatividad. Una habilidad tan humana que ni la mejor de las máquinas podría vencerlos, incluso si se trata de niños de 5 años. Y bueno, hemos llegado al fin de este video. ¿Estás listo para aprender o enseñar las habilidades del siglo XXI? Recuerda, si alguien te dice que una máquina puede reemplazarte, saca tus habilidades más humanas.
las habilidades del siglo XXI.